Mamá, el viaje de marzo se canceló. Este año las cosas están muy apretadas, me dijo Renato, y la forma en que cerró la laptop de un golpe seco, casi a la defensiva, me gritó que esas palabras eran solo la mitad de la verdad. Jimena ni siquiera me miró. Solo apretó los labios y dobló la servilleta de cocina como si hubiera estado esperando ese momento para que pasara de volada. Yo estaba parada en su cocina todavía con la cajita de conchas y orejas que les había llevado, sintiendo cómo el aire se ponía pesado de repente. Por casi 20 años marzo había sido sagrado, maletas listas, desayunos compartidos en lobbies de hotel, velitas clavadas en postres desconocidos. Era la tradición que nunca fallaba por más loca que estuviera la vida. Y ahí estaban ellos rompiéndola con una frase ensayada. «Está todo muy caro ahorita», repitió Renato sin mirarme a los ojos. «Los boletos subieron un chorro. Los chamacos necesitan cosas para la escuela. Ya sabes cómo es». Sí, claro que sabía cómo era. También sabía cuándo me estaban toreando. Puse la cajita en la encimera con todo cuidado, como si fuera de cristal. «Claro, no hay bronca», dije con voz calmada. «Ya lo hacemos después cuando se pueda». Su alivio fue instantáneo. Demasiado rápido. Jimena por fin levantó la vista, pero solo para regalarme una sonrisa fugaz y volver a su servilleta. Renato soltó el aire, como si lo hubiera estado aguantando desde que entré. No sentí que cancelaran un viaje. Sentí que me cancelaban a mí. Me quedé otros 10 minutos, fingiendo no notar lo distraídos que estaban, cómo respondían un segundo antes, cómo sus cuerpos se inclinaban más el uno al otro que hacia mí. Cuando por fin me despedí, la luz de la tarde se sentía más fría de lo normal. El camino de regreso a mi depa en la ciudad fue puro silencio. Iba repitiendo la escena en la cabeza, tratando de agarrar el momento exacto en que dejó de ser solo una decepción y se convirtió en un temblor bajo los pies. Para cuando colgué el saco en su gancho y tiré las llaves al bowl, una idea se me había clavado con todo su peso y me siguió toda la semana como un eco que pedía respuesta. Era domingo por la tarde, de esos tranquilos en que la casa parece respirar contigo. Me había acurrucado en el sillón con una cobija y andaba medio viendo un documental viejo, medio scrolleando sin rumbo en el celular, tratando de no pensar en el viaje cancelado ni en esa espinita que no se iba. Hasta que me cayó una notificación, un álbum en Facebook. Aventura familiar. Marzo, París. Familia Renato Jimena. París. El dedo se me quedó congelado un segundo y luego le di sin pensarlo 2 veces. 81 fotos, todas subidas en la última hora. Abrí la primera y se me cortó el aire. Ahí estaban, todos. Renato y Jimena bajo un cielo grisáceo en el aeropuerto Charles de Gaulle. Dalia del brazo de su prometido riéndose como si le hubieran contado el chiste del siglo. Los 2 hijos de Renato abrigaditos con chamarras coloridas. Mi hermana menor Nayeli sonriendo a la cámara con una bufanda bien puesta. Bufandas iguales. Alegría igual. Ausencia mía igual. Pasé a la siguiente y a la otra y a la otra. Una mesa de café llena de croissants. El río de noche alumbrado por faroles. Un cuarto de hotel con ventanas altas que daban a los techos. Yo había estado en París hace años. Recordaba esas ventanas, las que abres de par en par, como si la ciudad te estuviera invitando a entrar. A mí nadie me había invitado. Por un momento quise creer que eran fotos viejas, que alguien se olvidó de subir. Pero los detalles no perdonaban. La chamarra nueva de Dalia, la que me había enseñado hacía 2 semanas. El corte fresco de Renato. Una esquinita de recibo de restaurante que se coló en una foto fechada apenas 3 días antes. Vi las 81. El pecho se me iba apretando foto tras foto. Ninguna parecía posada ni forzada. Todas las sonrisas salían naturales, los abrazos cómodos.
No estaban de vacaciones nomás, estaban relajados, sin peso, completos. Y yo estaba viendo exactamente qué tan completos eran sin mí. Dejé el celular despacito, sabiendo que la respuesta que más temía ya se estaba armando y que para la mañana ya no podría ignorar a dónde apuntaba. No les marqué, no les escribí, ni comenté, ni pregunté nada. Dejé que la semana se les desenrollara como ellos querían sin mí. El celular se quedó mudo, ni una llamada perdida, ni un ¿cómo estás? Nada que oliera a preocupación por cómo me sentiría viéndolos dar la vuelta al mundo sin mí. Esperé aunque sea un poquito de culpa, asomándose por las rendijas, pero las rendijas ni se abrieron. Dalia subió un video corto. Primero alguien en la mesa decía algo chistoso, y toda la familia se reía a carcajadas mientras la cámara temblaba. Se veían sin preocupaciones a todo dar. Renato comentó después, en una foto grupal, el mejor viaje hasta ahora. Me quedé mirando esas palabras un rato largo, con esa tranquilidad tan definitiva, como si esta versión de la familia, la que no me incluía, fuera la que más le gustaba. Jimena subió fotos la mañana siguiente. Los niños corriendo por un jardín, las bufandas volando mientras zigzagueaban entre setos podados. Puso un caption sobre lo mágico que era París en marzo. Yo recordaba todos nuestros marzos, juntos montañas, playas, ciudades, pero este marzo aparentemente era más mágico que todos. Era imposible no entender lo que sus publicaciones me estaban gritando. Estaban cómodos sin mí, tal vez más cómodos que nunca conmigo ahí. Abrí una carpeta vacía en la compu y empecé a arrastrar capturas, fechas de fotos, horarios, captions, comentarios. No lo hice con coraje, zumbándome en los oídos. Lo hice como quien traza los bordes de un mapa, queriendo entender hasta dónde llegaba la verdad. Cada imagen, cada comentario, cada hueco agregaba una pieza más. Una imagen que no quería ver, pero que ya no podía dejar de mirar. Al final del día, ya sabía que no era un malentendido ni un error de agenda. Era intencional planeado, con una precisión que decía que no era la primera vez que suavizaban la verdad para hacerme espacio, o más bien para quitármelo. Y con eso llegó la pregunta callada y pesada. ¿Qué más me habían escondido? 3 días después de la última foto de París, me llegó un mensaje. Por un segundo el pecho se me apretó, una parte tonta de mí todavía esperaba una disculpa, o al menos un «ay, perdón», pero era Jimena. ¿Me ayudas con unos papeles del seguro? Siempre se te dan bien estos rollos. Lo leí 2 veces, no porque no entendiera, sino porque no podía creer lo fácil que lo pedía. Sin saludo, sin mencionar París, sin el menor indicio de que sabía que yo había visto cada foto que le mostraron al mundo. Solo una petición como si nada. 1 hora después, otro mensaje. Esta vez de Renato. ¿Me puedes cubrir un faltante de la hipoteca nomás este mes? Andamos un poco apretados. La misma excusa que usó para cancelar el viaje, la misma frase, el mismo tono de claro que sí, no. Puse el celular en la encimera y lo miré escuchando el zumbido bajito del refri y el golpeteo suave de la lluvia contra la ventana, una de esas tormentas de marzo que llegan de golpe y se van igual. Sus peticiones cayeron en mi vida con la misma naturalidad alegre que sus risas en París, asumiendo que siempre habría un colchón suave donde aterrizar. Por años yo había sido ese colchón, la que tapaba huecos, cargaba lo pesado, llenaba formularios, resolvía broncas y mantenía todo en pie cuando nadie más quería. Lo hacía calladita, pensando que así era querer a la familia, ser útil, confiable, estar disponible. Pero ahora sola en mi cocina, algo dentro de mí se plantó. No con rabia ni con fuego, fue más callado, más pesado, más seguro. Me di cuenta de que mi lugar en sus vidas solo existía a puertas cerradas, nunca
en los momentos de festejo. Volví a agarrar el celular, no para contestar, sino para apagarlo. La pantalla se puso negra y me dejó con un silencio que se sentía más honesto que todo lo que me habían dado en semanas. En ese silencio empezó a dibujarse el patrón de lo que tenía que hacer después. En los días siguientes volví a las fotos, no para ver las sonrisas, sino para entender la maquinaria detrás. Un viaje así no se arma de la noche a la mañana. 7 personas, vuelos internacionales, agendas coordinadas, hotel, restaurantes. Eso toma meses de planeación cuidadosa, planeación en equipo. Me regresé 3 meses atrás. Dalia me había llamado una tarde voz cálida preguntando qué fechas tenía libres para el viaje de marzo. Pensé que era lindo, que checara temprano para que todos estuviéramos en sintonía. Ahora veía que no era confirmación, era vigilancia. Quería asegurarse de que yo esperaba el viaje para que no oliera nada raro formándose por debajo. Abrí el correo viejo y empecé a leer. Mensajes de Dalia Renato, hasta de Nayeli, notitas cortas, amables pero vagas. Nada concreto. Nada que arriesgara a revelar que mientras me sonreían ya estaban construyendo un mundo donde yo no cabía. Cada correo era un ladrillo más en una pared que no querían que viera levantarse. No había menciones accidentales de pasaportes, ni chistes de maletas, ni confirmaciones mandadas al hilo equivocado. Se habían editado perfectos. El silencio era demasiado limpio para ser natural. Era curado. Busqué en páginas de viajes y estimé costos. Boletos de la Ciudad de México a París en marzo, hoteles con cuartos como los de sus fotos cenas, en lugares con manteles blancos y copas altas reflejando velas. Las cifras subían rápido, cientos de miles de pesos, mucho más que el apretado que Renato mencionó para cancelar nuestra tradición. Me temblaron las manos entonces, no de coraje, sino del frío cálculo de todo. No estaban batallando, ni siquiera dudaron. Simplemente armaron un evento de vida entero diseñado alrededor de mi ausencia. Cerré la laptop despacio, dejando que el peso de esa verdad se acomodara en el cuarto conmigo, sabiendo que ya moldearía lo que tenía que enfrentar después. En la calma, después de mis descubrimientos, abrí el cajón donde guardo los papeles que la gente olvida hasta que los necesita. Estados de cuenta, viejos resúmenes de inversiones, pólizas. Y el sobre gordo con los documentos del año en que Renato compró su casa. Hacía años que no lo tocaba. Casi había olvidado por qué todavía lo tenía. Cuando saqué la escritura, mi nombre me miró de frente, no como testigo, no como contacto de emergencia, como copropietaria. Renato no había calificado solo para la hipoteca. Era más joven entonces, con ganas de demostrar que podía armar una vida estable para su familia. Yo entré sin pensarlo, avalando, poniendo parte del enganche, allanando el camino porque creía en él, creía en esa versión de familia donde el apoyo fluía natural, no con estrategia. La mitad de la casa estaba legalmente atada a mí. Nunca se lo recordé. Lo veía como una nota al pie, algo guardado detrás de su historia de adulto. No como palanca, no como límite, mucho menos como línea que pensara que yo algún día cruzaría. Pero ahora, con el recuerdo de esas 81 fotos todavía clavado en las costillas, esos papeles se sentían distintos. No era poder de los que gritan y hacen drama. Era un poder callado, el que viene de estabilidad, paciencia y años de elegir dar en vez de exigir. El que la gente olvida que tienes hasta que de pronto no les queda de otra que notarlo. Extendí los documentos en la mesa del comedor, uno junto al otro, dejando que el patrón se revelara. Mi nombre, mi firma, mis aportes tejidos
en tantas partes de sus vidas. Hilos que habían aprendido a jalar sin nunca reconocer quién los sostenía. Abrí la compu y empecé a redactar un correo al abogado. No era enojado, ni siquiera emotivo. Pedía información sobre cómo salirme de obligaciones financieras compartidas y aclarar mis derechos. Lo planteé como una revisión de compromisos que ya no quería mantener. No era venganza, era desenredo. Si ellos podían armar un viaje sin mí, podían armar una vida sin mi apoyo. Y con esa decisión tomada, cerré la laptop con suavidad, lista para que el siguiente paso tomara forma. Para el final de la semana, todo el patrón estaba frente a mí: la mentira, la planeación, las omisiones, las peticiones que llegaban solo cuando algo en su mundo necesitaba sostén. Abrí un documento nuevo y empecé a armar todo con una calma que me sorprendió. El correo de cancelación, capturas del viaje a París, sus mensajes pidiendo ayuda con papeles y lana, una línea de tiempo sencilla marcando cada momento en que la verdad se separó de lo que me decían, y al final los registros financieros mostrando qué tan lejos estaban de apretados en marzo. Nada dramático, nada adornado, solo los hechos alineados como piedras para cruzar un río. Cuando terminé, lo leí una vez, luego otra, no para corregir, sino para confirmar que lo que veía no era un arranque emocional, era una estructura, una elección repetida, un patrón que se había formado callado durante años y que solo se reveló cuando lo puse a la luz. Redacté un correo dirigido a Renato y Dalia. Vi las fotos de París. Ahora lo entiendo todo. No puedo ayudar con lo que me pidieron. Me estoy saliendo de este patrón familiar, sin acusaciones, sin coraje, sin explicar mis sentimientos ni justificarme. No hacía falta. El archivo adjunto lo decía todo. Pasé el dedo sobre enviar solo un segundo antes de darle. La reacción llegó más rápido de lo que pensé. Renato llamó en minutos. Dalia me texteó. Luego llamó. Luego texteó otra vez. Después el nombre de Nayeli. Luego un primo que no hablaba en meses. Todos los mensajes se sentían apurados, reactivos, centrados no en lo que pasó, sino en cómo yo lo estaba interpretando. Te equivocaste. No fue personal. Estás exagerando. Ni una sola admisión de la mentira. Ni un respiro para la exclusión. Dejé el celular y lo apagué, dejando que el silencio volviera a acomodarse en el cuarto. Y al alejarme de la mesa, supe que el verdadero deshacer apenas empezaba. La primera señal de las consecuencias llegó en un voicemail educado de un ejecutivo de préstamos. Renato estaba intentando refinanciar la casa. Necesitaban mi confirmación como copropietaria. El tono del hombre asumía que firmaría lo que le pusieran enfrente, que mi cooperación era simplemente una extensión habitual del pasado. Llamé de vuelta y confirmé solo lo factual si mi nombre estaba en la escritura. Cuando preguntó si iba a firmar los nuevos documentos, dije que no participaría en más arreglos financieros. Hubo un silencio breve del otro lado de esos que siguen a un cambio repentino de expectativas. Para el final del día, el refinanciamiento se había caído. Unos días después, Jimena me mandó correos con documentos escaneados de su seguro. Agregó una notita diciendo que no entendía los formularios y necesitaba que los preparara como siempre. No respondí. A la mañana siguiente, mandó otro mensaje más corto, más tenso, preguntando si lo había recibido. Seguí sin decir nada. Al final dejó de intentarlo, aunque por un familiar supe que el trámite se retrasó porque los papeles no estaban bien. Poco después, el casero de Dalia me contactó para una referencia. Estaba solicitando un depa nuevo y verificaban su estabilidad. Decliné, diciendo neutralmente que no podía dar referencia en este momento. Sin explicación.
Dalia me mandó mensaje después preguntando por qué no ayudé, pero no lo abrí. No estaba destruyendo nada. No estaba interfiriendo. No estaba castigando. Solo me estaba apartando de las responsabilidades que habían construido calladamente alrededor de mí, las que asumían que siempre cargaría sin importar cuánto espacio me dejaran en sus vidas. Y en esa ausencia de obligación, algo sutil empezó a cambiar. Mis días se sentían más claros, las noches más tranquilas. El peso que había cargado años muchas veces sin notarlo, se levantó lo suficiente para que por fin sintiera la diferencia. Mientras las consecuencias se asentaban alrededor de ellos, empecé a ver la siguiente parte de la verdad formándose calladita frente a mí. Las semanas siguientes fueron extrañamente quietas, como si un ruido largo y no reconocido por fin se hubiera callado. El celular ya no vibraba con peticiones ni suposiciones. La ausencia no dolió como temía. Al contrario, se acomodó alrededor mío con una paz casi sanadora. Una tarde llegó una carta de Dalia. Su letra siempre pulcra llenó 3 hojas. Insistía en que lo de París había sido un descuido, un malentendido, un enredo logístico que se salió de control. Escribió de tiempos, reservaciones, decisiones de grupo, lo caótico que fue planear. Pero en ningún lado, ni una vez, escribió lo siento. La explicación parecía un plano diseñado para esquivar responsabilidad cada justificación, reforzando lo que ya sabía: las omisiones casi nunca son accidentes. Doblé la carta y la metí de nuevo en el sobre sin contestar. Puse mi energía en otro lado. Empecé a voluntariar en un centro de alfabetización en el centro, ayudando a adultos a prepararse para exámenes de certificación. Su terquedad y ganas me anclaron de una forma que no sabía que necesitaba. Reconecté con compañeros de los que me había alejado, tomamos cafés, volvimos a reír sin esfuerzo. Los fines de semana caminaba senderos fuera de la ciudad, dejando que el aire fresco de primavera, a veces con esas tormentas que refrescan todo, me limpiara los rincones que la obligación había atorado. En algún momento de ese ritmo, entendí que había pasado años haciéndome chiquita, metiéndome a la fuerza en un patrón familiar que nunca se había hecho pensando en mí. Se sentía raro volver a pararme en toda mi estatura. Luego, una noche tarde, me llegó un mensaje del hijo mayor de Renato Elías, ya de 15, lo suficientemente grande para ver más de lo que los adultos querían. Pregunté, ¿por qué no fuiste al viaje? Dijeron que estabas muy ocupada. Ojalá hubieras estado. Me quedé mirando las palabras, su honestidad tan sencilla, sin excusas, sin reescribir la memoria. Solo verdad ofrecida de frente sin agenda. Era el primer reconocimiento real que recibía desde que todo se deshizo. Le contesté suave, agradeciéndole, diciéndole que también lo extrañaba. Y al enviarlo, sentí otro cambio sutil, una abertura pequeña, pero clara, que me guiaría hacia lo que necesitaba entender después. Habían pasado meses cuando Renato por fin pidió vernos. Sugirió un cafecito chiquito cerca del río Terreno Neutral, donde ninguno pudiera refugiarse en las viejas costumbres. Llegué temprano y me senté junto a la ventana. Cuando entró, lo vi cambiado de inmediato, hombros caídos, cara más delgada, un cansancio que no era de falta de sueño. Se sentó enfrente y no habló varios segundos. Cuando lo hizo, su voz traía un peso que parecía no saber cómo cargar. No me di cuenta, dijo mirando sus manos. No pensé que el viaje te iba a doler tanto. Jimena no vino con él, Dalia tampoco. Su ausencia se sintió intencional, aunque no supe de parte de quién. No fue el viaje, dije bajito. Fue la mentira y la planeación a mis espaldas. Y la idea de que yo seguiría entrando cuando me necesitaran, aunque me dejaran fuera de todo lo que importa. Asintió despacio, como si cada palabra
le costara trabajo aceptarla. «Lo sé», murmuró, «y lo siento». No fue pulido ni bonito. La voz se le quebró una vez. La disculpa era imperfecta, pero era suya, no de excusas, no de conveniencia. Por primera vez en mucho tiempo, no trató de moldear la verdad antes de decirla. No le ofrecí perdón amplio, como quizás esperaba antes. «Estoy dispuesta a reconstruir», dije en cambio. «Pero tiene que ser despacio y honesto, sin suposiciones, sin decisiones en cuartos donde no me invitan. Si va a haber relación de aquí en adelante, tiene que ser a la luz del día». Se vio aliviado, pero también inseguro, como si reconstruir fuera un trabajo que no había considerado. Terminamos los cafés con plática ligera, cuidadosa, de la que se tiene al pisar terreno desconocido. Cuando volví a casa, el depa se sintió intacto, firme. No me sentía triunfante ni derrotada. Me sentía segura. Había entrado a una vida donde mi presencia se elige, no se tolera. Marzo ya se acercaba otra vez. Esta vez yo estaba planeando mi propio viaje, una tradición nueva, hecha a mano, no heredada por default. Y mientras ponía el libro de viajes en la mesa de la cocina, entendí que la siguiente parte de mi vida solo crecería donde hubiera espacio de verdad para mí.